10 cuestiones que cambiarán tu vida inmediatamente. Voy a ofrecerte la oportunidad de conocer las 10 cosas que van a cambiar tu vida inmediatamente. Quiero que las memorices de la forma más rápida posible. Y que te queden grabadas en tu mente. Para conseguir una mentalidad infinita, solo tienes que tomar el conocimiento y convertirlo en poder. Tienes que tomar estas ideas y tienen que tener un impacto real en tu vida. Te vas a evaluar psicológicamente. Toma un papel y lápiz. Tienes que ser sincero contigo mismo, de lo contrario nada de esto va a servir. Te tienes que puntuar del 0 al 10, acerca de cómo lo estás haciendo con tu mente. Tienes que tener en cuenta que 1/3 de tu memoria está predeterminada por tu genética. Otro 1/3 por tu biología. Y 2/3 de tu mente son los que tú controlas. Así que empecemos. 1. ¿Tienes una buena dieta cerebral? Cuando te digo una buena dieta cerebral, me refiero a qué tipo de alimentos estás tomando para tu cerebro. Para ayudarlo y protegerlo. Son los alimentos neurológicos. Algunos de los alimentos neuroprotectores más importantes pueden ser los aguacates, los arándanos, el brócoli, los huevos, aceite de oliva. Las verduras de hoja verde oscuro, el salmón, las almendras, el té. Todos estos alimentos son neuroprotectores, son buenos para tu dieta y para tu cerebro. Ahora ya puedes contestar a la primera pregunta. Puntúate del 0 a 10. 2. ¿Tienes pensamientos negativos recurrentes? Sé honesto contigo, ¿eres lo suficientemente fuerte para erradicar estos malos pensamientos? ¿Luchas para eliminarlos? ¿O simplemente los mantienes en tu cabeza? Ten en cuenta que tu mente siempre está escuchando tus conversaciones a escondidas. Y tanto si estás hablando con alguien o estás meditando, pueden surgir estos pensamientos. Así que ahora puedes contestar a la segunda pregunta. 3. ¿Realizas algún tipo de ejercicio para el cerebro? El ejercicio es realmente importante, porque todo es movimiento. Y la función número 1 del cerebro es controlar todos los movimientos de tu cuerpo. Entonces si mueves tu cuerpo, mueves tu cerebro. No solo existe una conexión entre el cerebro y el cuerpo, sino que también existe una conexión cerebral que utiliza el cuerpo de diferentes maneras. Estimula la neurogénesis y estimula la neuroplasticidad. Tienes que estimular los factores nootrópicos derivados del cerebro, que es el fertilizante para hacer nuevas conexiones. Tienes que moverte y hacer algún tipo de ejercicio. Vivimos en una vida muy sedentaria, y la mayoría de gente se la pasan sentados en una silla más de 8 horas. Solamente andar y pasear durante un mínimo de 30 minutos diarios ayuda al cerebro. Ya puedes contestar a la tercera pregunta. 4. ¿Le proporcionas vitaminas al cerebro? Incluso cuando estamos comiendo los mejores alimentos, siempre hay una falta de nutrientes bastante importantes en nuestra dieta. Necesitamos complementar la dieta con ciertos nutrientes que no están presentes en los alimentos. O bien se encuentran en cantidades muy pequeñas. Uno de los suplementos más importantes para el cerebro es el DHA. El DHA es la abreviatura de ácido docosahexaenoico. Es uno de los 2 ácidos grasos omega 3. Es una grasa muy importante poliinsaturada y se encuentra en las semillas, las nueces y algunos aceites. El DHA aumenta la resistencia al estrés nervioso. Para combatir la fatiga y el envejecimiento de los ojos. Además, el DHA regula en forma importante el metabolismo celular y en especial a nivel neuronal. Asegurando de esta forma que las células del sistema nervioso tengan un aporte constante de ATP. Una molécula altamente energética que participa en la mayoría de los procesos celulares. Ahora ya puedes contestar a la pregunta 4. 5. ¿Tienes un grupo de amigos positivos? Tienes que pensar cómo te sientes cuando estás con ellos. Si te sientes inspirado, si estás animado, o bien estás desconfiado. Te sientes enérgico, perezoso. Piensa en todo esto. Cuando me refiero a un grupo de amigos, también puede ser cuando estás con tus padres o con tu familia. Si tan solo hay uno que te haga sentir mal y dejas que te afecte, entonces también está afectando a tu cerebro. Ya puedes contestar la pregunta 5. 6. ¿Vives en un entorno limpio? La limpieza, la organización, tu mundo externo es reflejado en tu mundo interno y viceversa.
Lo que es arriba es abajo. Lo que es dentro es fuera. ¿Limpias tu habitación? ¿Limpias tu escritorio? ¿Tu área de trabajo? Pruébalo y verás que se estudia mejor y tienes ideas más claras. Ya puedes contestar la pregunta 6. 7. ¿Duermes bien? El sueño es muy importante para el cerebro. Y hay 3 razones muy simples. La primera es donde se consolida la memoria a corto plazo. Ahí es donde recuerdas. La segunda es la recuperación del cuerpo. Tus músculos no crecen en el gimnasio. Crecen cuando estás durmiendo. Al igual que tus músculos mentales y tu memoria. La tercera son tus sueños, el estado REM y sus etapas. Se desarrolla tu creatividad. Es muy importante recordar los sueños. Tu cerebro no se apaga durante la noche. Y la mayoría de las veces en los sueños es donde surgen las mejores ideas. Te puedo nombrar a grandes personajes que tuvieron sus mejores creaciones en sus sueños. Elias Howe inventó la máquina de coser. Paul McCartney compuso la canción Yesterday. Mary Shelley descubrió a Frankenstein en su sueño. La tabla periódica llegó a un químico en su sueño. Por esto cuando estás soñando por la noche podría ser la llave para resolver muchos de tus problemas. Tanto en tu negocio como en tu vida. La mayoría de personas olvidan lo que han soñado por la mañana al despertarse. Por esto lo primero que tendrías que hacer en la mañana es un ejercicio de intentar recordar tus sueños y convertirlo en una costumbre. Ahora contesta la pregunta 7. 8. ¿Estás protegiendo tu cerebro? No estoy hablando de usar casco en deportes extremos. Me refiero a cosas tipo campos electromagnéticos. Hoy en día la tecnología está muy presente en nuestras vidas. Y todos los dispositivos electrónicos producen este tipo de ondas. La mayoría de las personas duermen con dispositivos móviles, tablets, ordenadores y más objetos electrónicos en sus habitaciones. Seguro que tú mismo lo haces. Puedes responder la pregunta 8. 9. ¿Te has abierto a aprender cosas nuevas? Habrás visto monjes, budistas, hindús y mucha gente religiosa que llegan a sobrepasar los 90 años de edad. ¿Cuál es el secreto de su longevidad? Según los estudios hay varios factores. Uno puede ser su vida dedicada a la gratitud emocional. La otra puede ser que dedican su vida al aprendizaje. Han convertido en hábitos la lectura y mantienen conversaciones profundas. Realizan sus meditaciones llegando a encontrarse consigo mismos. Y tienen una vida muy relajada y llena de aprendizaje. Así es como se crea la neurogénesis y neuroplasticidad. Es el secreto para tener un cerebro sin edad. La neurogénesis dice que se pueden crear nuevas células cerebrales hasta el día de tu muerte. La neuroplasticidad está diciendo que puedes crear nuevas conexiones cerebrales hasta el día de tu muerte. Los dos factores más importantes fuera del sueño que promueven la neurogénesis y neuroplasticidad son el ejercicio y la nutrición. Al igual que tu cuerpo, a tu cerebro también tienes que estimularlo con la nutrición y el ejercicio. El cerebro no es más que otro músculo más de nuestro cuerpo. La gente a medida que envejece deja de estudiar y de aprender cosas nuevas. Porque creen que a su edad ya lo saben todo. Puedes contestar la pregunta 9. Y la última pregunta. 10. ¿Gestionas bien el estrés? El estrés, nuestro gran enemigo invisible. No nos damos cuenta del nivel de estrés que tenemos hasta que intentas pasar un rato relajado en algún lugar tranquilo. Igual que los peces no se dan cuenta del agua, porque viven dentro de ella. Vivimos en una sociedad llena de estrés ambiental, de contaminantes, estrés emocional, estrés laboral, estrés financiero. Y no nos estamos dando cuenta. El estrés te impide pensar con claridad. Te impide expresarte bien. No te deja estudiar. El estrés no te ayuda a desarrollar tus facultades cognitivas. Ya puedes contestar a la última pregunta. Si no tienes creatividad, te cuesta memorizar las cosas, tienes falta de memoria, te sientes desmotivado. Si te falta energía tienes que empezar a cambiar inmediatamente estas 10 cosas que ahora mismo has valorado. Si has conseguido una baja puntuación en este test, tienes que plantearte cambiar de estrategia. Aquí puedes ver dónde estás fallando en el entrenamiento de tu cerebro. Puedes pelear o huir.
Necesitas darle adrenalina a cerebro. Repasa esta lista de preguntas y empieza a poner soluciones a tu vida. Y recuerda, los límites no existen, los límites te los pones tú mismo.